Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio vamos a hablar de un tema inevitable en la vida de cualquier residente en Canadá, las taxes. Como dice el dicho, solo hay dos cosas que debemos temer en la vida, la muerte y los impuestos. Let's go, comencemos. En Canadá se utiliza el sistema Pay as you earn, Pay as you go, que básicamente es una retención fiscal o retención en origen. ¿Y qué significa esto? Simplemente cuando tú recibas tu paycheck vas a ver que te van a retener una parte de tu sueldo en concepto de impuestos. Tu empleador tiene la obligación de retenerte ese dinero y en mandarlo al gobierno en tu nombre. Por lo tanto, por ley vas a tener que tributar. Y la cuestión sería de que durante el año fiscal tú vas a hacer aportaciones. Este año fiscal comienza desde el 1 de enero del año en cuestión hasta el 31 de diciembre del año, en este caso 2024. Entonces, durante todo este periodo tú habrás hecho unas aportaciones al gobierno de acuerdo a tu sueldo y a unas tablas. No obstante, esas aportaciones, cuando se acabe el año, vas a tener 2 meses para que se generen todo tipo de documentos con los cuales vas a poder calcular tus taxes. Y es aquí lo interesante. Tu empleador está obligado por ley a proporcionarte todos los modelos necesarios antes del 28 de febrero. O 29 en el caso que sea un año bisiesto. Y a partir del 1 de marzo tú ya podrías presentar tus taxes. Aquí lo que te diré es, sé consciente de que al final, por ejemplo, la sanidad en Canadá es gratuita, pero en cierta forma la estás pagando a través de tus aportaciones que vas a hacer con tu paycheck o todos los servicios que de aquí se generen, como puede ser limpiar las carreteras en invierno, todas las autopistas, en cierta forma todos los servicios que te van a ofrecer el gobierno federal y las provincias. También, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que dependiendo de la provincia vas a pagar más impuestos o menos. Al final cada uno tiene unos incentivos y en algunas provincias tener un nivel de taxes bajo va a ser un reclamo para que la gente vaya a vivir allí. Yo en este episodio voy a poner 3 rangos de salario para que os hagáis una idea de las taxes que se deberían de pagar y del salario neto que te quedaría a ti de forma anual y de forma bimensual o quincenal. Y para que entiendas cómo funciona un poco el sistema. Igualmente estos salarios y estos datos son aproximados. Dependiendo de tu situación, pueden cambiar mucho las aportaciones que tengas que hacer, porque al final no es lo mismo que tengas personas dependientes a tu cargo, sean tus hijos o tus padres o familiares, o si te has comprado una casa, si llevas tu niño a la guardería, si tienes gastos médicos que no has podido deducirte, todo eso va a hacer que se alteren las taxes. Igualmente, el factor clave para mí es la provincia. Dependiendo de qué provincia vivas, vas a pagar más o menos taxes. Por eso, te voy a dejar en la descripción de este episodio una web que se llama Investomática. Esta web te permite calcular el salario que vas a recibir de forma anual o de forma semanal, depende cómo quieras hacer tú el cálculo, y según la provincia donde vas a vivir. Por lo tanto, de una forma muy asertiva vas a saber o vas a tener una previsión de lo que vas a cobrar cada 2 semanas o el dinero que recibirías de forma anual. Y de esta forma podrás proyectar y hacer tus cálculos para saber en qué puedes gastar tu dinero, cuáles van a ser tus gastos fijos, porque al final tú tienes que sobrevivir con tu salario neto. Pero bueno, para que te hagas una idea, el primer rango va a ser un rango bajo. Este rango es el de los $30,000 anuales. Con este salario estaríamos dentro del umbral de la pobreza y aún así deberíamos de pagar $5,000 en taxes, por lo que nos quedaría un salario neto de $25,000, por lo que tú recibirías de forma bimensual $962. En cambio, si ya tú tuvieras un salario de $50,000, con este vas a poder vivir de forma independiente, o sea, vas a poder hacer frente a vivir en un piso de forma independiente. Será más grande, será un estudio, cambiará un poco dependiendo de la provincia donde vivas o de la ciudad. Y considero que con este salario una persona podría sobrevivir aquí en Canadá y tener sus pequeños caprichos. Pero también, claro, todo es relativo, depende de cómo seas tú como persona. Igualmente, con $50,000 estamos hablando que deberías de pagar $10,000 de taxes, por lo que te quedarían $40,000 netos. Y esto quiere decir que recibirías aproximadamente unos $1,538 bimensuales. Y finalmente ya un salario que sería alto, pero tampoco tan alto porque los hay mucho más altos, sería de $100,000. Con $100,000 tú tendrías que aportar $25,000 en taxes. Eso quiere decir de que tu salario neto serían de $75,000 y que recibirías aproximadamente cada 2 semanas unos $2,885 canadienses.
Por lo que recapitulemos, sabemos que nosotros de forma bimensual vamos a hacer aportaciones al gobierno y que nosotros durante un año fiscal vamos a tener que aportar al sistema. Aquí te voy a decir la palabra newcomer, pero no quiero darte malos entendidos. Quiero centrarme más bien en el concepto de si ya has presentado una vez las taxes o si no. Dependiendo de eso, creo que cambia un poco en las opciones que vas a tener. Pero básicamente, ¿tú cómo puedes presentar estas taxes? Como bien te decía, cuando acabe este año fiscal, desde el 31 de diciembre hasta el 28 de febrero, tu empleador tiene ese plazo para poder presentarte tu modelo T4. Simplemente este modelo T4 es un documento donde van a estar todos tus datos personales y tu número SIM y en el cual se te va a indicar que has aportado, así como las cantidades y una información de que tu gestor o la persona que presente las taxes va a necesitar para poder cumplimentar todas las casillas. Realmente considero que las taxes en Canadá son relativamente fáciles de hacer, pero la complicación para mí es si es tu primer año. ¿Por qué? Porque si es tu primer año y es la primera vez que las presentas, vas a tener que mandar toda esta información por correo postal. Y sinceramente, es muy probable que hayas venido a mitad de año o que no hayas hecho el año fiscal completo, que hayas hecho aportaciones. Y te diría que merece la pena que contrates un gestor porque este te va a ayudar a que te devuelvan el máximo de impuestos. Y de aquí al siguiente año tú ya podrías presentarlo o otra vez con esta persona o de forma autónoma. Igualmente, ¿dónde puedo encontrar un gestor en Canadá? Yo te diría que hables con tu comunidad, habla con tu grupo de ciudadanos de tu país, habla con tus amigos, pregúntale cómo lo hacen y te van a recomendar a un gestor. Aquí te diré un mensaje de precaución. Ten en cuenta, o al menos si vives en Quebec, nosotros a partir del 1 de diciembre debemos de llevar ruedas de invierno. Y me dirás, Javi, ¿por qué me estás explicando ¿Qué me estás explicando unas ruedas de invierno? Ok, el problema es que si tú no planificas con antelación, lo que va a pasar es que cuando llegue ese mes antes no vas a encontrar ni citas, ni la rueda que quieras, y vas a poner cualquier cosa y a lo mejor sales escaldado. Esto quiere decir que vas a salir con algo que no es lo que querías. Por lo tanto, con las taxes no puedes dejarlo al último momento. Recordar esto, no lo podéis dejar al último momento, porque los gestores tienen mucha faena y puede ser que no encuentres un gestor o el gestor que te recomiendan no te puedan atender. Igualmente tienes otra opción que sería ir a la cadena de taxes, al menos están aquí en Quebec, que es la HIR Block. Básicamente es una cadena que están abierta incluso los fines de semana, cuando es el periodo de taxes, y te van a rellenar las taxes. Creo que incluso se pueden descontar el importe que le tendrías que pagar por sus servicios del retorno que te van a dar de las taxes si procediera. Por lo tanto, es una opción quizás interesante. Y finalmente, la última opción sería presentar las taxes de forma autónoma, es decir, tú mismo. Esto es una opción viable. Pero como te indicaba al principio, va a depender un poco de si eres newcomer, bueno, no newcomer, si es la primera vez que haces tus taxes o no. Porque si no es la primera vez que haces tus taxes, es muy fácil poder presentarlas desde mi punto de vista a través de un software. El software más común aquí en Canadá y también en Estados Unidos se llama TurboTax. Con este software simplemente vas a poner tu información personal y ellos van a poder linkear tu aplicación a tu cuenta del CRA. El CRA es el organismo de Canadá que controla todas las taxes y todas las aportaciones que ha ido haciendo tu empresa en tu nombre y también van a saber todos los otros modelos que vayas a tener. Por ejemplo, el modelo T5 es un modelo que te pagarían por el dinero que tengas en tu cuenta de ahorro y que te hayan pagado intereses por él. Es decir, de los intereses que has ganado vas a tener que declarar ese beneficio, así como muchas otras acciones. Por lo tanto, van a haber muchos tipos de formularios T, que puede haber el T3, el T4, el T5, creo que también un T6. Todo esto va a estar de forma automática en el CRA. Por lo tanto, si tú utilizaras un software, lo que vas a hacer es al linkearlo, va a partir con toda esa información y tú simplemente vas a tener que verificar que todo esté bien. También te diré, si nada ha cambiado en tu vida, yo te recomendaría que lo hagas de forma autónoma, es decir, presentarlo todo tú. Pero, por ejemplo, si tu hijo ha empezado la guardería, si te encuentras ante cambios que ya son importantes, van a haber beneficios o van a haber bonificaciones que vas a poder descontarte y vas a pagar menos taxes. Si no estás atento cuando rellenas todos los procedimientos, puede ser que te dejes algo de complementar y no te descuentes o te deduzcas algún tipo de ayuda que podrías haber hecho. Esto no va a pasar o no debería de pasar si tienes un gestor. Al final, yo te diré que presentar las taxes es como hacer una transferencia bancaria internacional. ¿La puedes hacer tú? Sí. ¿Puedes ir al banco y que te lo hagan? También. La única diferencia es que si lo haces tú, mejor que verifiques 2 veces si estás poniendo bien el número de cuenta, no sea que te equivoques y pierdas ese dinero. Al final es tu responsabilidad poner bien toda esa información. Pero considero que es la opción más económica y que realmente si tú ya tuvieras una cuenta en el CRA, pues sería lo ideal. Y a lo mejor tú dices, ostras, no tengo cuenta en el CRA. ¿Cuál es el requisito? Simplemente haber presentado una vez las taxes y te van a pedir que informes de una casilla en tu última declaración
Y con esta casilla vas a crear tu cuenta y vas a poder registrarte en el CRA y este software, con tu acceso al CRA, va a poder descargar toda esa información y ayudarte a presentar las taxes. Otra cosa que también tienes que tener claro es qué estrategia fiscal vas a utilizar. Antes de acabar este capítulo te explicaré bien este concepto. Pero básicamente lo bueno de Canadá es que te permite, una vez cerrado el ejercicio fiscal, poder hacer hasta el 28 de febrero aportaciones a tus planes de pensiones o tus cuentas que son taxables, que te tienen algún tipo de beneficio, del ejercicio anterior. Y entonces vas a poder hacer esas aportaciones y se va a reducir o tu base imponible o la cantidad de impuestos que vas a tener que pagar. Por lo tanto, creo que es algo muy interesante y que debes tener en cuenta. Pero, ¿qué son las cuentas taxables? En el último capítulo te hice un par de mención, pero te voy a explicar para mí las 4 principales. La primera cuenta taxable que tenemos es la TFSA, que es Tax Free Savings Account. Básicamente es una cuenta de ahorro que si tú generas algún tipo de beneficio, todos los productos que tú tengas metidos allí no van a pagar impuestos sobre beneficio. Y la principal característica es que tú tendrías un room, una capacidad, es decir, tú puedes hacer aportaciones en ese ejercicio fiscal. Para este 2024 eran como $6.500. Esto puede cambiar en concepto de tu edad, tu situación. Yo, por ejemplo, este año a través del CRA se me notificó que mi capacidad para el 2024 eran de unos $13.000. Entonces, simplemente puedo hacer aportaciones hasta esa cantidad. Luego, la otra opción que es muy interesante es la FHSA, que es First Home Service Account. Esta es una cuenta muy interesante porque te permite, igual que la TFSA, no pagar impuestos por lo que hayas generado, pero sobre todo lo importante es que todas las aportaciones que tú hayas hecho las vas a poder deducir de tu base imponible, sobre el RUM que dispongas. Normalmente es $8.000 por año y el tope que puedes acumular en esta cuenta son $40.000 en aportaciones. Por lo tanto, es súper interesante porque si te puedes deducir esos 8.000, significa que estarías reduciendo tu base imponible y más tarde te explicaré cuál es la gran ventaja de esto. Poniendo un ejemplo práctico. Y finalmente tenemos el RIR. El RIR o la jubilación es una cuenta que también vas a tener una capacidad del 18% de tu salario, con un tope máximo para el 2024 de $30.780. Luego te pondré un ejemplo final que vas a poder enlazar todos los conceptos. Y finalmente, otra cuenta que es muy interesante sería una cuenta que es para tus hijos. Es para que una vez que acaben los estudios obligatorios, digamos, tú puedas tener ese dinero reservado para que ellos puedan ir a la universidad. ¿Cuál es la cuestión? Con las otras cuentas, tú teniendo realmente un work permit, un permiso de trabajo, puedes hacer las aportaciones y podrías abrir estas cuentas. En cambio, estas aportaciones para tus hijos solo las vas a poder hacer si eres permanent resident, es decir, residente permanente en el país. Por lo tanto, simplemente que sepas que existe esa opción, pero no voy a entrar mucho en materia. Y ahora te voy a poner un ejemplo partiendo del rango más alto, que sean los 100.000, ya que vas a poder ver la capacidad máxima que esa persona va a poder utilizar. Y es que teniendo $100.000 o ganando $100.000 al año, tú podrías hacer aportaciones en tu RIL de $18.000, que sería el 18% de lo que has ganado. Por lo tanto, ya rebajarías tu base imponible. Y encima, si haces aportaciones a la First Home Service Account, también vas a poder descontarte la totalidad de lo que hayas aportado. Por lo tanto, aún vas a rebajar más esas taxes. Por lo que estaríamos hablando de que si hubieras podido ahorrar o invertir ese dinero, estaríamos en torno a unos $26.000 de deducción. Eso supondría que una persona que va a ganar $100.000 al año canadienses la habrán retenido acorde a esos $100.000, pero es que si aplicamos todas las deducciones, el valor neto por el cual debería declarar sus impuestos son $74.000. ¿Esto qué quiere decir? Que le habrán retenido más dinero del que él debía y por lo tanto el gobierno te va a devolver ese dinero que has aportado de más. Igualmente, en los siguientes capítulos te voy a desarrollar cada una de estas cuentas, cómo funcionan, cuáles son sus obligaciones y cómo puedes trabajar con estas, porque es muy importante también saberlo. Al final, lo que te he comentado hoy es un mínimo conocimiento que puedes tener y con el cual puedes empezar a desarrollar o a trabajar tus proyectos. Lo que yo considero que debe ser más importante para ti es optimizar tu estrategia fiscal.
Y que no te engañe este nombre de estrategia fiscal y que sea diferente. Al final vas a tener un rango salarial y una persona que esté ganando $55.000 tendría que pagar en torno a un 30,1% de taxes en Quebec. En cambio, si tú estás ganando $50.000, vas a pagar solamente un 28,70% de taxes. Al final, por cada peldaño de salarial que tú tengas, van a aumentar proporcionalmente esas taxes. Y si tú al final tienes una estrategia fiscal, lo que vas a hacer es ser consciente de que tienes que ahorrar e invertir y dependiendo de cómo lo hagas, vas a poder reducir esa carga fiscal poco a poco y devolver ese dinero que el gobierno te ha quitado para ti. Pero lo importante es analizar cuál es tu situación. Y dependiendo de si tú estás soltero y no tienes hijos, o por lo contrario, ya tienes hijos y te has comprado tu casa, o diferentes combinaciones posibles, vas a tener que intentar utilizar una cuenta u otra. Personalmente, quizás si tú eres un newcomer, lo que te interesa de momento es obviar el tema de la jubilación. Pero tampoco descuidarlo, porque aquí en Canadá es muy habitual que las empresas hagan aportaciones para tu jubilación de acorde al importe que tú te retengas. Yo, por ejemplo, a mi empresa, si yo me retengo un 6% de mi salario, mi empresa creo que me aporta un 5% complementario. Eso quiere decir que yo ahora mismo estaría teniendo un 11% del total de la aportación del RIR. Y si quisiera aportar más, estaría llenando mi capacidad para la jubilación. Por lo tanto, me voy a casi poder descontar un 18% de mi sueldo y eso va a hacer que se reduzca mi base imponible en las taxes. En cambio, si yo no dispongo de esa opción, quizás lo que me interesa es tener una First Home Saving Account si sé que me voy a quedar aquí en Canadá o tengo previsión de quedarme mientras a comprar algún tipo de inmueble. Sería interesante hacer las aportaciones necesarias para poder llenar esa capacidad, ese room. Por lo contrario, si no sabes muy bien qué vas a hacer de tu vida, lo ideal sería que utilizaras la Tax Free Savings Account, porque al final todo lo que puedas llegar a generar, da igual que sea ganancias de capital o dividendos, no pagarían impuestos. Igualmente, todos estos conceptos te los desarrollaré en profundidad en los próximos capítulos y podrás tener una idea concreta de cómo proceder dependiendo del rango salarial que tengas. Como te mencionaba, lo importante es tener una estrategia fiscal, ya que si no nos podremos desanimar cuando nos toque pagar impuestos. Gracias por escuchar el 7º capítulo. Te dejo en la descripción de este episodio los enlaces a Wealthsimple, Trade Republic y Interactive Broker para que puedas empezar a invertir, ya que con ellos podrás abrir estas cuentas con tax free. Antes de despedirme me gustaría recordarte, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado mi podcast, te agradecería que lo valorarás con la mejor nota en Spotify y en Apple Podcast, así como seguirnos. También me gustaría pedirte que si conoces a alguien que quiera emigrar o esté viviendo en Canadá, le compartas este episodio. Así como que también le compartas este episodio a ese amigo que sabes que no tiene ni idea de que hay que pagar taxes. No dejes que se lleve un susto. Recordarte que si tienes cualquier tipo de duda respecto a la visa Work and Holiday, puedes unirte al canal de Telegram Work and Holiday Canada. Ahí tanto Lili como yo te podremos contestar tus dudas o también me puedes mandar un correo. Te animo a que te apuntes a la newsletter. Chao, chao, mes amis.